¿Quieres saber por qué elegimos la Universidad de Piura? Porque su exigencia me reta e impulsa a ser mejor. Porque nuestros profesores tienen grado de doctor. Y son reconocidos en el extranjero. Porque otorgan becas. Y se preocupa por la formación integral de todos los alumnos, independientemente de la condición económica. Nos ayudan a formar nuestra conciencia social. Porque además de estudiar, siempre hay tiempo para divertirse. Te puedes estudiar en el extranjero. O avec des personnes. die aus aller Welt kommen. Es por esto que el UEP forma Mejores personas. Mejores profesionales. ¿Quieres saber por qué elegimos la Universidad de Piura? Porque su exigencia me reta e impulsa a ser mejor. Porque nuestros profesores tienen grado de doctor. Y son reconocidos en el extranjero. Porque otorgan becas. Y se preocupa por la formación integral de todos los alumnos, Independientemente de la condición económica. Nos ayudan a formar nuestra conciencia social. Porque además de estudiar, siempre hay tiempo para divertirse. Te puedes estudiar en el extranjero. O avec des personnes. die aus aller Welt kommen. Es por esto que el UEP forma Mejores personas. Mejores profesionales. Hola, en nombre de la Universidad de Piura Campus Lima. Mi nombre es Marcela Sangster y quiero agradecer a todos los que se han conectado el día de hoy. Para nosotros es un placer volver a estar con ustedes para seguir compartiendo diferentes conferencias, talleres, charlas y asesorías a través de nuestra plataforma UDEP Explorer. Hoy continuaremos con las sesiones de coaching vocacional, en las que resolveremos algunas dudas asociadas a por qué es importante construir un plan profesional y de vida, cómo construirlos y cómo elegir el mejor lugar para formarnos profesionalmente. En cada sesión nos centraremos a desarrollar cada una de estas inquietudes. Nos pueden dejar sus dudas en los comentarios y además indicarnos si tienen algún tema adicional que quisieran que tratemos en las siguientes transmisiones. En esta ocasión nos acompaña José Víctor Garrido Leca, quien es psicólogo organizacional y coach ontológico certificado. Además es desarrollador de personas y consultor en gestión del cambio organizacional con más de 7 años de experiencia. El día de hoy conversaremos sobre cómo elegir el mejor lugar donde
estudiar. Hola José Víctor, gracias por estar con nosotros el día de hoy. Gracias, Marcela. ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Muy bien, José Víctor. Mira, para empezar la charla de hoy, he pensado que una pregunta que nos podría ayudar mucho a contextualizarla es preguntarte, ¿existe la universidad perfecta? Buena pregunta. Y quiero empezar justo en este contexto también preguntándote a ti si tú crees que existe. La verdad no creo, porque creo que más allá de la universidad hay muchos factores que la rodean, que Mm, incluyen distancia, factores económicos, etcétera. Hay varias variables, así es. Y claro, para empezar por allí hablando de qué es una universidad perfecta, de hecho es algo que muy probablemente todos descubramos cuando estamos terminando de estudiar, ¿sí? ¿Y por qué? Porque va a depender mucho de nosotros cómo nos sintamos. O sea, la universidad perfecta para nosotros va a ser aquella que nos brinda ese camino inicial en el cual nos sintamos motivados, sintamos que estamos aprendiendo lo que queremos aprender, sintamos que nos están ofreciendo incluso facilidades u oportunidades para poder seguir creciendo, no solamente a nivel local, incluso ponte a pensar, ¿no? Sino también a nivel internacional. Entonces, como que esta idea de la universidad perfecta, podríamos decir que sí y podríamos también advertir por alguna forma que no necesariamente, porque sí hay muchos chicos, chicas que piensan que el lugar donde tienen que ir tiene que ser absolutamente perfecto. Y eso también tiene su lado sombrío, ¿no? Su lado peligroso, porque cuando te toquen materias, que probablemente te ha pasado a ti, me ha pasado a mí, el encontrar materias que no me gustan, entonces empiezo a dudar sobre la universidad y digo, esta no es la casa de estudios que yo quería. No me habían dicho que, no sé, por ejemplo, en mi caso, no me habían dicho que iba a haber números como estadística en mi carrera de psicología y no quería cruzarme con números, o no me habían dicho que iba a haber estos otros temas que no son de mi interés. Entonces, allí es donde nosotros tenemos que empezar a estar bien claros sobre cómo entendemos a una universidad o casa de estudios perfecta. Y que eso sí lo vamos a ver a lo largo de los años. O sea, terminando me atrevo a decir, a la mitad o terminando la universidad o incluso después, cuando ya estás trabajando, probablemente a ti te haya pasado, que tú digas, oye, qué chévere que me hayan enseñado esto o qué bueno que haya tenido estos espacios de aprendizaje porque hoy los estoy aplicando, ¿sí? No sé si te ha ocurrido. Entonces, Sí, la verdad que sí. ¿ves? Entonces, este tema de la universidad perfecta, podríamos decir que sí y no, pero lo más importante es qué entendemos nosotros por eso, qué es lo que estamos buscando. Y también lo otro, perfecto no significa cómodo. Perfecto no significa sí, que que no voy a tener momentos difíciles. Perfecto no significa que va a ser fácil. Ahora hay bastantes chicos donde en primer año o segundo están dudando de si continuar o no, porque o no se sienten motivados, no sienten que la universidad les ofrece lo que les vendió, porque sienten que no terminan de crecer o ubicarse, y entonces esa idea de pensé que este era mi lugar ya no es. Entonces eso no significa perfecto, seguramente también es importante considerar que no va a significar que es cómodo, ¿sí? Ahora, José Víctor, quisiera consultarte sobre este tema de la idea de la universidad perfecta. ¿No caemos en un cierto riesgo? Digo, por ejemplo, yo pienso que tal universidad es la perfecta para mí, Ujú. pero por lo mismo no me doy la posibilidad de ampliar mi marco de visión y poder hacer evaluación de otros tipos, de otras oportunidades que me ofrecen eh, o de otras orientaciones que tengan distintas universidades porque yo ya quise esta. Entonces, esta idea de perfecta a veces hace que nuestro campo de visión se estreche un poco, ¿no? Claro, como que excluyo todo lo demás. Sí, Sí, y de hecho eso lo vamos a ir viendo a lo largo de la conversación de hoy, porque como habías dicho, hay otros factores económicos, hay otros factores que limitan algunas decisiones, y entonces, ¿qué pasa si yo no termino estudiando en esa universidad que yo quería como perfecta? ¿Sí? Y además hay otro factor que ya vamos a ir desarrollando más adelante, que es también la parte de los papás, de los padres de familia o las personas que están a cargo de pagar mi educación, si es que no soy yo. ¿Sí? Lo que ocurre mayormente es que hay otras personas que están pagando esa carrera y también es otro factor a considerar. O sea, yo puedo decir, no, yo me quiero ir a esta universidad que encontré y me digan, bueno, para ti será la universidad perfecta, pero por ejemplo económicamente ahora no se puede. O hay algunos otros factores que imposibilitan el que vayas ahí.
el tiempo para ingresar, las fechas para postular, los requisitos. ¿Qué pasa si tú incluso quieres ir como deportista destacado, deportista destacada, y entonces te piden ciertos requisitos que tú dices, no los alcanzo, o sí los podré alcanzar? Y los niveles de inglés, por ejemplo, o algunos otros idiomas, si es que estás aplicando a alguna universidad en el extranjero que lo pueda pedir. Entonces, sí, como bien dices, es importante tener eso claro. Cuando yo digo, esta es la universidad perfecta, ¿qué estoy excluyendo? ¿Qué es lo que yo estoy también dejando de considerar? Y sabes, con eso, también acá es importante que para construir esa idea de el mejor lugar para estudiar, para empezar a formarme profesionalmente, no necesariamente va a depender de mí. Va a ser mucho mejor si yo me oriento, si yo converso, no solamente con universidades. Si tengo hermanos mayores o personas mayores que hayan estudiado en esa universidad o esa carrera que me interesa, conversar con ellos, qué tomaron en cuenta, conversar con mis padres, ¿sí? O con las personas responsables que estén a cargo de mi formación universitaria, cuáles fueron las dificultades que tuvieron, ¿sí? Cuáles fueron las dudas, e ir comparando, porque eso sí es importante comparar, ir sopesando, oye, esta universidad o esta casa de estudios que ofrece, esta otra que no, y entonces a partir de ahí ir construyendo. Eso sí es clave, no hacerlo solo. Claro, por supuesto. Ahora, quisiera consultarte, ¿qué debería ofrecernos este centro de estudios o esta universidad? Em, en general, para ir de lo general a lo más específico, debería darte la oportunidad de que te sientas cómoda, cómodo y hasta incómoda en algunas ocasiones, pero donde sientas que estás desarrollando tu potencial, donde sientas que estás realmente eh, sumando a tu vida y que eso lo vas a ejecutar cuando ya termines o incluso durante la carrera, porque hay posibilidades de ir ya practicando ciertos conocimientos en actividades de responsabilidad social o en actividades pues extracurriculares que te permitan a ti poner en práctica lo que estás aprendiendo. Eso es una de las principales cosas que una casa de estudios, una universidad o un instituto te debe ofrecer. Lo otro, desafíos. Desafíos y que año a año, ciclo a ciclo, sea un ir aumentando los desafíos o levantando más la barra, ¿no? O sea, voy levantando la vara, llegué acá y ahora animarte a más. Ofrecerte un lugar donde también se promueva mucho la curiosidad, en el sentido de, oye, ¿esto cómo lo aplico? Se promueva mucho el sentido social, el sentido de, oye, esto que estoy aprendiendo para mí, ¿cómo lo desarrollo para los demás? Un lugar cómodo para desarrollarte en comunidad, un lugar cómodo para decir, oye, puedo conocer diferentes culturas, diferentes opiniones, conozco diferentes perspectivas de la vida, del mundo al cual yo me voy a dedicar profesionalmente, y también un acompañamiento. Em, Está siendo más tendencia que en diferentes universidades exista un área o departamento que yo lo conocí como el Departamento de Resiliencia Universitaria, ¿sí? No porque a todos nos vayan a dar crisis difíciles de llevar a cabo, que pueden suceder, pero sobre todo porque seguimos en un proceso de aprendizaje clave donde el acompañamiento es fundamental. O sea, probablemente tú lo has vivido, ¿sí? Donde puedas tener a alguien con quien conversar en la universidad, que sea un profesor, profesora o alguna autoridad académica, o un espacio particular para poder desde compartir tus frustraciones, inquietudes, consultas, dudas, ¿sí? Y hasta alguna orientación académica, si es que la necesitas. Pero eso es fundamental. O sea, que la persona universitaria, que este estudiante, encuentre un lugar donde hablar de cómo se siente en relación al avance universitario o de carrera que va teniendo. Esas son una de las principales cosas que debería ir ofreciendo. Yendo todavía en la parte más de adaptativa o lo que le llaman también como que habilidades blandas o formación personal incluso, debería también ayudarte a desarrollar capacidades que van a sumarte cuando seas ya un egresado, ¿sí? Capacidades de pensamiento crítico, trabajo en equipo, ¿sí? Saber decir que no, ¿sí? Muchos dicen que los mejores gerentes del mundo se sienten
muy atraídos por personas que les saben decir que no, ¿no? O sea, porque saben, son personas que tienen autonomía, tienen sensibilidad por lo que ocurre, tienen curiosidad y también sentido de emprendimiento para poder sacar cosas adelante, y entonces como que se apasionan. Entonces son una de las cosas que necesitamos encontrar más allá de la formación académica, más allá de la formación teórica que te van dando en conocimiento. Sí, es un lugar donde deberías sentirte que estás teniendo esas oportunidades. Ahí hay 3 puntos de los que quisiera comentarte porque me Dale. llamaron mucho la atención. Uno de ellos es el hecho de la comodidad, pero a la vez incomodidad. Ya. Porque efectivamente el centro de estudios debe brindarte comodidad, pero también tenemos que ser conscientes y realistas de que una formación profesional necesita retarte. Ujú. Y sin esa incomodidad que te hace movilizarte para querer cambiar o aprender más acerca de algo, no te está realmente formando, no Exacto. te está poniendo esos retos. Y los retos son cosas que tú no conoces y que precisamente porque alguien te empuja o tú mismo encuentras en ti la motivación de ir adelante y llevarlos, es que tú cambias, generas un cambio, un aprendizaje que te genera todas esas habilidades que necesitas. Lo otro que me mencionabas era justo que se enlazaba con esto, era el hecho de que más allá de todo lo teórico que te puedan brindar, la universidad tiene que brindarte otra clase de habilidades. Y es que es cierto, tú sales de tu carrera y te das cuenta que viste tu malla, te encantó tus cursos, hubieron unos que te gustaron, otros que no, pero cuando estás en la práctica tus cursos Claro. no son lo que te saca adelante como profesional, son las habilidades que desarrollaste. Ujú. Sí, de hecho, y también acá para chicos, chicas, hasta papás que nos estén mirando, la universidad debe convertirse en un facilitador y dificultador del aprendizaje, por decirlo así, ¿ya? Porque como dices, que te ponga desafíos, te ponga retos y te vaya preparando para eso que va a venir después. Em, Eso es clave porque así entonces tú te estás poniendo a prueba. Ahí es donde te estás dando cuenta de, claro, eso que me apasiona, eso por lo cual yo estaba decidida a estudiar, y acá es donde es el momento del baile más difícil, ¿sí? O sea, yo recuerdo cuando conversaba con una chica que quería estudiar biología en el extranjero, en España, ¿ya? Y muy buen rendimiento académico en el colegio, y decidida, agarró un día, postuló, se conectó por internet, postuló, todo, ingresó. ¿Sí? Y todavía estaba en duda, pero más sus papás estaban en duda, y le decían, oye, pero ¿cómo vas a hacer biología? Mira, o sea, te estoy hablando de 10 años atrás, ¿sí? Donde biología todavía era una carrera que, digamos, Daba dudas sobre daba el dudas, ¿no? campo que Oye, tendría. exacto, ¿qué vas a hacer, no? Y ella le dijo a sus papás, miren, biología es mi campo, esta creo que es la universidad que mejor me va a preparar para ser bióloga, y dificultades voy a tener. Cuando vengan, me voy a seguir apoyando en ustedes para afrontarlas. No sé cómo las voy a solucionar, pero voy a buscar solucionarlas con ustedes, si me permiten, y con otras personas que me puedan acompañar. Pero las dificultades, como que les digo que sí, ¿sí? O sea, no es que no quisiera dificultades. Ahora, cuando me comentó eso, dije, wow, o sea, me pareció una excelente actitud, y de hecho que pasó por dificultades, ¿sí? A lo largo de la carrera. Estuvo en riesgo de repetir un año, se atrasó un poquito. Entonces, y eran oportunidades para conversar. Oye, ¿y estas eran las dificultades que te imaginabas? No, estas son peores, ¿no? O sea, estas son no me las imaginaba. Ella jamás imaginaba atrasarse en la carrera porque desde lo que aprendió en el colegio fue que le vaya bien por su esfuerzo, pero la universidad es otra realidad. Y entonces allí fue un espacio súper potente para que tenga ella esas experiencias y las pueda transmitir. Y también esto transmitirlo a otras personas que nos están viendo en este momento, decirle, oye, las dificultades van a haber. El tema es que no te desligues de esa motivación y no te olvides que tienes personas al costado, cerca, para orientarte en esas dificultades. O sea, a ti te habrá pasado, habrás tenido dificultades a lo largo de la carrera. De hecho, también aparecerán otras después de la carrera, ya ese es otro capítulo, pero sí es fundamental que sepamos qué obstáculos de diferentes tamaños vamos a tener. ¿Y qué pasa si me atraso? ¿Qué pasa si jalo o algo? Bueno,
también es importante aprender a a prever, ¿sí? Y por eso te hablaba como que de esta oficina de resiliencia, ¿no? Estos espacios importantes de conversación, porque normalmente no se hacen. Normalmente no se acostumbra a conversar sobre, oye, ¿cómo te sientes en la universidad? ¿Qué necesidades estás teniendo? No solamente cómo te sientes en los cursos, sino, oye, lo que estás haciendo, ¿está alimentando tu propósito, tu pasión? O sea, nosotros como universidad lo estamos haciendo. Y ahí viene la otra parte, que es yo qué estoy aportando a la universidad. Porque eso también es una parte elemental de la relación, digamos, que te toca tener en esa etapa de tu vida, ¿no? Mira, agradezco que hayas mencionado este punto porque justo le da pie al tercer Ya. elemento que te quería comentar Buenazo. de lo que habías hablado en un principio, y es este tema del acompañamiento individualizado. ¿Qué pasa? Al menos yo desde mi experiencia, te voy a hablar desde mi Claro, claro, claro. experiencia, y en lo que yo viví durante la universidad, me di cuenta que era una etapa, sí, de cambios, de madurez, de autonomía, sí, pero en lo que tenías que hacer muchas decisiones que ya no solo decidías el impacto que iba a tener a nivel personal tuyo, sino también a nivel profesional. A pesar de que aún no estabas trabajando, te estabas construyendo. Y en ese construirte tenías que empezar a pensar ya no solo en cómo me va a afectar a mí, sino en qué impacto genera a mi alrededor, con las personas con las que estoy trabajando, los grupos en los que me estoy desenvolviendo. Entonces no era fácil tomar esas decisiones Ya. y tener con quién hablar era vital. Por ejemplo, en la Universidad de Piura, cuando yo estudié, teníamos asesores particulares y la verdad es que los profesores siempre tenían las puertas abiertas para que nosotros nos acerquemos a hacer las consultas que tengamos. Y la verdad para mí fue fundamental ese apoyo porque tuve muchas situaciones en las que tuve dudas, podía conversar con padres, podía conversar con familiares o personas en el campo laboral, pero yo me encontraba en un limbo. Ya. En un limbo en el que me construía laboralmente, pero recién me estaba formando. Yo quería saber qué clase de profesional quería ser y a la vez me estaba buscando como persona y era difícil que las personas de mi alrededor entendieran ese proceso. Pero asesores que te ven constantemente en ese desarrollo saben por lo que estás pasando y pueden orientarte con mayor facilidad y para mí fue fundamental. Mira, qué bueno que traes esa experiencia porque realmente es una de las mejores prácticas que una persona en esa etapa de su vida puede encontrar, porque te estás formando para lo que viene. Te estás formando, o sea, es una transición muy importante, muy bonita, pero y te estás formando para lo que viene. Y efectivamente, si cuentas con personas que ya están consolidadas profesionalmente o incluso se están consolidando y de diferentes edades, esas perspectivas te ayudan un montón. Sí. Y no es lo mismo simplemente encontrarte con personas que ya lo han logrado. Es más fácil estar hablando con personas que te ven en el proceso, porque recuerdan lo que era ese momento, ¿no? Y en el proceso hay mucha incertidumbre, creo yo. Los jóvenes, a veces yo me acuerdo que me acercaba a mi asesor o a mi asesora y eran preguntas tan pequeñas, Ya. o sea, eran preguntas que uno diría, son sencillas, las puedes resolver, pero en verdad era toda la incertidumbre que había detrás, Mm, porque ahora por primera vez te ponías en contacto con todo lo que tú estabas dejando en tu trayectoria, porque tú te das cuenta que las decisiones que tomabas, que los pasos que dabas, que si te orientabas por una práctica o por otra, o esperabas un poco más antes de empezar prácticas, todo eso impactaba a futuro en ya cómo te estabas construyendo como ujú, profesional. exacto, exacto. Y de hecho creo que hay hasta universidades donde personas de los últimos años también de alguna forma ofrecen espacios de acercamiento para los que están en primeros años o transitando la carrera. Y ahí generas comunidad. O sea, Así esa es. es una de las cosas más maravillosas que uno puede encontrar en una universidad y es lo que debiera ofrecer. Y a pesar de que estemos actualmente en un contexto de pandemia y es virtual y todo, el cuidado de la comunidad, el cuidado de la cercanía, el cuidado de la comunicación es fundamental. Sí, Sí. así es. Ahora, para continuar con este tema de cómo Adelante. elegir nuestra universidad, quiero saber, ¿cómo me puedo decir a mí misma que este lugar es el adecuado para mí? A ver, ¿cómo podemos decir si este es el sitio adecuado para mí? Primero, que converse con mis pasiones. Primero que esté alineado lo que yo busco. Después, no solamente pasiones, sino con mi forma de ser, ¿sí? Mis características, si me gusta, por ejemplo, soy una persona que le encanta el movimiento o estar moviéndose de un lado para otro. Si encuentro una universidad que no es muy amplia, no es muy grande, tal vez no me voy a sentir muy cómodo, que no tenga muchas posibilidades de actividades. Y suele pasar porque hay
universidades que están pues enfocadas en que la persona esté centrada en desarrollar, en hacer, planificar, y entonces está muy metida mentalmente en algo para realizar, versus alguien que esté buscando campos abiertos, por ejemplo, ¿no? Lo otro es cómo me prepara para lo que viene, como hablábamos, ¿sí? Esa pregunta fundamental es cómo me va a preparar año a año para lo que viene, qué desafíos o retos me va a poner a lo largo de la carrera, eh, y también qué puertas me abre. ¿Y qué puertas me abre en el sentido de oportunidades profesionales cuando termine? Mm, sí escuchamos muchas veces que las universidades nos dicen tanto porcentaje de egresados, ya está trabajando, o el ticket promedio de estos egresados es de tanto, ¿sí? Eso es bueno, eso es muy positivo. Pero llevándolo a tu propio caso, tú debes decir, ¿cómo quiero ser yo? ¿Cómo quiero yo seguir usando y aprovechando esta formación universitaria que me van a dar para lo que viene? Y la universidad, ¿cómo se relaciona con eso? Y, por ejemplo, si a mí me interesa, ponte, la solidaridad, si yo he sido alguien que le gusta el emprendimiento y el bienestar social y actividades sociales, bueno, va a ser muy diferente que cuando vayas a una universidad y les preguntes al tema, ellos te digan, bueno, sí, acá tenemos comunidades o asociaciones que deciden hacer sus propias actividades y llevan a cabo programas de asistencia social o de servicio social, a escuchar que te digan, bueno, mira, acá existe un programa, una asociación oficial que la universidad regula, porque es un grupo de estudiantes que libremente eligen dirigir esta asociación y congregan o juntan a todas las disciplinas, a todas las carreras de las facultades y organizan actividades de acuerdo a la especialidad de cada uno y lo que se vaya a hacer. Hay asociaciones con otras ONGs, se hacen actividades a nivel del interior del país y también se han llevado actividades a nivel internacional. Y entonces cuando te empiezan a hablar de eso, tú dices, asu, o sea, tienen bien planificado el tema, ¿no? O sea, no es que la otra universidad no lo haga bien, pero es que probablemente si a ti te mueve el ayudar a los demás, vayas a sentir que es más atractivo llegar a un lugar donde está más institucionalizado, mucho mejor regulado y organizado para poder desarrollarte ahí al máximo, ¿no? Entonces, esas son las cosas que te van a ayudar a ti a pensar, este es el mejor lugar para mí, ¿sí? Y también para quienes ya están estudiando, para quienes ya empezaron, es empezar a preguntarse, yo a fin de año, a fin de semestre, ¿cómo voy a responder esta pregunta? ¿Cómo me estoy dando cuenta de que este es el mejor lugar para mí? ¿Sí? Entonces, eso también tiene que ver con que yo anualmente, constantemente, esté en un chequeo personal. No porque dude, no porque no esté seguro o segura, eso también puede pasar, sino porque es importante ir dándonos cuenta que el paso que estoy dando es un paso que me permite desarrollar, avanzar. Así es. Y esto que tú me hablas del proceso en el que te forman, me parece súper valioso porque muchas veces te das cuenta de que, de que cuando tú eras joven y estabas en el proceso de la universidad, te preocupaba tanto el contenido que te iban a dar, te preocupaba tanto tu malla, te preocupaban tanto tus cursos, te preocupaba tanto qué tan aprovechable era, qué tanto tú habías aprovechado ese semestre tal curso. Y luego cuando sales te das cuenta que lo más valioso fueron las experiencias que te dieron prácticas. Exacto, sí, 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 así ¿Qué es. tanto te abrieron las puertas para poder poner en práctica ese conocimiento y desarrollarte en base a ello? Eso es fundamental. O sea, si hablábamos hace un rato del tema de sentido social, hay otros también, hay mucha tendencia innovadora y de emprendimiento. O sea, hay muchos chicos, chicas que dicen, yo ya quiero empezar a implementar. Ya. Entonces, si tú encuentras un lugar en la universidad donde te digan, tú quieres implementar, te vuelves el gestor o gestora del proyecto de eso que quieres implementar. Adelante y a ver qué pasa. Y ahí es un reto súper grande porque incluso lo tienes hasta como un tesoro de aprendizaje cuando tú postules o estés participando para alguna plaza en algún lugar de trabajo, ¿no? Sí. Además creo que es muy valioso cuando sientes que el ideario, la misión de la universidad se identifica mucho con lo que tú También. quieres. Por ejemplo, este tema que me hablabas de los proyectos sociales. Es muy distinto que la universidad te permita hacerlos a que la universidad esté integrada y comprometida con ese desarrollo de esos proyectos sociales, sobre todo si tú tienes en miras hacer lo mismo, porque entonces sientes que estás entrando en un lugar que te comprende Ujú, ujú, o tal el cual. que te identificas. Así es.
Sí, eso es fundamental, fundamental. Entonces, dinos, ¿qué debemos tomar en cuenta a la hora de empezar este proceso de postulación? A la hora de empezar este proceso de postulación, ya hemos visto que chequeamos el tema de la vocación, el tema del alineamiento del ideario conmigo, y también, por ejemplo, cómo es esa comunidad. Lo que yo pueda averiguar cómo es esa comunidad, cómo es ese entorno, tal vez, ¿por qué no? Cómo es ese país, cómo es esa ciudad, si yo me estoy cambiando de ubicación geográfica. ¿Cómo son también, por qué no, las facilidades que hay a nivel económico? ¿Cómo son las facilidades que hay para la inserción laboral cuando estoy ya por terminar? Em, También, ¿cómo me va a sacar provecho la universidad? O sea, cómo me va a desafiar, como habíamos conversado hace un rato. Todos esos elementos son importantes de tener en cuenta, porque muchas veces el factor económico es altamente influyente, ¿sí? O sea, es un tema donde y he tenido muchas conversaciones con familias donde yo quiero esto, pero mis papás me dicen que no lo pueden pagar. Y los chicos a veces les cuesta terminar de entender que los papás no pueden en ese momento. Entonces, allí se genera a veces una fricción, muy pocas veces una fractura donde están los dos ahí por su lado y dicen, no te lo voy a pagar, y yo digo, pero yo quiero esto, el otro, y ahí se necesita acompañar para conversar y entonces ahí establecer soluciones. En la parte económica, que es importante conversar, es decir, bien, ¿cuáles son nuestras posibilidades como familia? Y si no puedo a esa universidad, ¿qué otras podría? ¿Cuáles son los otros caminos que podría tomar? Y a partir de ahí construir ese desarrollo, porque actualmente eh, hay muchos convenios internacionales. O sea, las universidades en general tienen mucha conexión con el exterior y te ofrecen incluso la posibilidad que te digan, mira, tú podrías, hay hasta este tema de doble titulación en muchas universidades, o también que te dicen, tú te podrías ir de traslado a una universidad de nuestra red y terminar allí, ¿no? O haces un año, o haces dos, o terminas allí y vas a sacar el grado. Entonces, eso a veces los chicos, las chicas no lo ven. Eso a veces es como que es una mirada muy desde un túnel, muy desde tiene que ser por allí y esa es la única línea, esa es la única posibilidad. Entonces, en ese aspecto, sí, por eso es importante que se evalúe en conjunto. También si bien los papás o los encargados de la parte económica tienen ese aspecto muy presente, también se acostumbren a ver de manera más completa y ayudar a construir a este chico, a esta chica, ese camino. Entonces, con eso ya se generan posibilidades. Por ejemplo, hay personas que sueñan con estudiar en el exterior. He acompañado a varios chicos que tienen ese plan y por un tema económico no podían. O por un tema del inglés todavía no podían. Bueno, entonces fueron ingresando por acá, a una universidad acá en el país, acá en Perú, estudiaron un año, mientras estudiaban se preparaban en paralelo y postulaban. Y después se fueron encontrando con más facilidades de traslado a algunas otras universidades en el exterior, no solamente en Norteamérica, sino en Europa y en algunos otros lados. Entonces dijeron, oye, sirvió tomar la decisión de ir estudiando, ¿sí? Y de construir un camino que no solamente dependía de una universidad, sino decía, oye, primero acá, continuaré por estos otros caminos y voy a seguir desarrollándome por allí, ¿sí? O sea, con esto no estoy invitando a que te tengas que mover de una universidad a otra, ojo, o sea, no es como que, entonces salto de un lado para otro, no, sino que vayan armando ese roadmap o ese mapa, ¿sí? De cómo podría yo crecer. Entonces, si la universidad me está ofreciendo posibilidades para crecer, entonces significa que está siendo el mejor lugar para mí. Entonces me está diciendo que es el lugar adecuado, me está diciendo que es el lugar que me va hasta orientar para esas decisiones. Porque también pueden aparecer cambios de carrera, o sea, también pueden aparecer dudas. Entonces, allí es donde yo podría ir dándome cuenta de cómo me están ayudando a esbozar y ejecutar ese plan de desarrollo profesional que tengo. Mira, esto por ejemplo me hace pensar en que hay un aprendizaje en todo este proceso de construirte una línea dentro de la universidad, porque pasa lo mismo cuando te gradúas profesionalmente.
tú haces una línea de carrera, pero tu línea de carrera no es inmediata. Al igual que en la universidad, muchas veces tus metas, objetivos no son inmediatos. Muchas veces queremos ir a la universidad en el extranjero, pero por temas económicos, como mencionas, no es la primera opción, pero podemos empezar aquí y luego hacer un traslado. Es una posibilidad. Y lo mismo pasa cuando empiezas en el mundo profesional. Tú ya quieres llegar y ser administrador, pero muchas veces para empezar, para llegar a ese punto, tienes que empezar desde más abajo. Sí, y de hecho la tendencia ahora a nivel de organizaciones están cambiando el término línea de carrera por mapa de carrera. ¿Sí? ¿Por qué? Porque la línea de carrera te hace pensar en algo lineal simplemente, ¿no? Valga la redundancia. O sea, es de aquí a acá, de aquí a acá, aquí a acá. ¿Sí? Entonces, mapa de carrera o mapa de desarrollo ya es una tendencia mucho más amplia que se está buscando desarrollar o aplicar mucho más, porque es, oye, claro, la persona puede querer una línea de carrera, pero también puede tener otras posibilidades en diferentes áreas. O sea, ya he trabajado en lugares donde, por ejemplo, si tenía a alguien en sistemas, terminó estando en el área comercial. ¿Sí? Cuando su línea de carrera, lo normal, digamos, era, empezabas en la parte de sistemas, desde asistente allí, atención al cliente, operaciones, y llegabas a gestor de proyectos y todo. Terminó en el lado comercial. ¿Sí? ¿Por qué? Porque se fue identificando un potencial en esta persona, pero también a la persona le fue llamando la atención qué hacía, por ejemplo, el área comercial en esta empresa de servicios de tecnología donde estuve trabajando, ¿no? Hace unos años. Entonces, eso fue lo que, esos y otros casos llevan a las organizaciones a pensar en el mapa de desarrollo. En la universidad podríamos decir que podría existir una especie de mapa de desarrollo, porque tú lo que más bien estás haciendo es preparándote para, ¿sí? Y entonces, llevando a cabo cursos selectivos, cursos con consorcios, con otras universidades, tú te vas Y tampoco es lineal. y no es lineal. O sea, lo único lineal es que estás una serie de años desarrollándote como administradora, psicóloga, médico, piloto, marketera, comunicadora, ¿sí? Esa es la línea. Pero de allí todo, o sea, la gran carretera que vas sumando de conocimiento para ti es muy amplia. O sea, mira, yo soy psicólogo organizacional y me metí a psicología forense. Ponte, ¿no? O sea, ¿qué hace un psicólogo organizacional aprendiendo psicología forense? Bueno, es que me metí como un curso electivo que me enriqueció en la parte clínica, fue muy interesante. Y no te digo que lo aplico ahora, pero hay varias cosas de esos conceptos que todavía tengo conmigo. Y hay veces que tu línea de carrera, o sea, tu línea de lo que estás construyendo cambia totalmente de esas experiencias. Así es, así es. O por ejemplo, en psicología también, si uno se dedica a la parte organizacional, tiene el concepto que organizacional significa gestión humana, recursos humanos, plan de... Y hay otra gran Es parte que, más por amplio. ejemplo, es psicología del consumidor. O sea, esa es otra parte que es súper amplia, ¿no? Así es. Entonces, igual para todas las demás carreras, derecho, administración, economía, mientras tú vayas encontrando que hay muchas posibilidades de enriquecimiento personal, ya no solamente intelectual, esos son los mejores lugares para desarrollarte. O sea, ahí es donde vas a poder tener muchas cosas. Así es. Ahora, sí quiero retomar un punto pequeño, y es que lo que he escuchado más cuando he acompañado a jóvenes en quinto de secundaria es el tema económico, y me imagino que en esta coyuntura va a Sí, afectar también. más a las futuras generaciones, mientras estemos luchando por esa estabilidad. Entonces, ¿qué podríamos hacer cuando vemos que en nuestra familia no hay la posibilidad económica para aquel lugar al que queremos ir, por ejemplo? Mira, em, no es fácil, primero no es fácil. Así es. Sí, es necesario ir conversándolo, asimilándolo, pero luego tampoco no es imposible, ¿ya? Por ejemplo, acompañando a un estudiante que estaba terminando el colegio, y con su familia, él soñaba con irse al extranjero. Y estaba lejos de conseguir beca. No podía, se le dificultaba, por el tiempo. Para conseguir una beca en corto plazo necesitaba que prepararse mucho y no lo iba a lograr. La familia le había dicho, mira, no, al día de hoy, no podemos pagarte esa universidad afuera. Frustrado, vino, conversamos, todo. Entonces conversamos con él, conversamos con sus papás y empezamos a establecer un mapa, ¿sí?, de acción. Y le oye, ¿qué,
o sea, ¿quién quieres ser? ¿Cómo te quieres formar? ¿Cuál es esa pasión? ¿Cómo te quieres formar? Así. Ok, hoy no puedes ir acá. Ya. ¿Qué otros caminos, como digamos, qué otros caminos te llevan a esa Roma? ¿Sí? ¿Qué otros caminos te llevan a esa Roma? Bueno, acá en Perú, por ejemplo. Bueno, acá en Perú están estas universidades y chequeando con la familia. ¿Y esas universidades están dentro del presupuesto? Sí. Ya, ok. Estas otras de acá en el Perú, no. Ok. Y estas dos que están dentro del presupuesto, ¿cómo te suenan a ti conversando con el alumno? Que no me gustan, que no. Digo, a ver, sí, en primera impresión no te gustan, pero a ver qué otras posibilidades te abre. A ver si se relaciona con esa Roma a la cual quieres llegar. Entonces descubrimos, sí, que efectivamente de esas dos universidades había una que sí lo acercaba a esa profesión que él quería cumplir. E incluso empezando a estudiar otra cosa, algo relacionado, ¿sí? Se veía como preparador físico, ¿sí? Como médico, preparador físico, y empezó con nutrición, ¿sí? Empezando con nutrición. Entonces, empezando con nutrición, ¿cómo hago? ¿Cómo dirijo el camino? Entonces, ahí empezamos a esbozar el camino, y por eso justamente quiero también ir dando este mensaje de que es cierto que podríamos decir que todos los caminos conducen a Roma, pero esa Roma que tú estés buscando tiene diferentes caminos para alcanzarlo, tiene diferentes posibilidades de llevarlo a cabo. Y si uno podría decir, pero empiezo con una carrera muy diferente o relacionada, voy a perder el tiempo. No necesariamente, porque también con eso viene ese otro factor que cuando estamos en esa etapa tenemos un sentido de inmediatez muy rápido, ¿no? O sea, lo que haga hoy tiene que darme resultado mañana, y si no lo hice, lo descarté y perdí mi tiempo. No, no es así. Entonces, ¿qué hacer con este factor económico que es importante considerar? Conversarlo y esbozar el plan. Y también allí, cuando en familia se llega a ese acuerdo, yo como estudiante, ¿cómo me voy a comprometer? ¿Sí? ¿Cómo voy a decir, ok, voy a ingresar a esta universidad? Sé que la familia va a hacer un esfuerzo. ¿Yo a qué me comprometo? ¿Cómo voy a cuidar las notas? ¿Cómo puedo conversar con la universidad, por ejemplo? Yo en algún momento también tuve una beca parcial y dentro de las oportunidades que me dio la universidad fue, mira, haz trabajos administrativos. Además de cuidar las notas, te ofrecemos poder hacer trabajos administrativos, ¿sí? Por ejemplo, de asistente en biblioteca, de asistente administrativo en la oficina de decanato, y hacía pues labores muy administrativas, pero también incluso me daban la oportunidad de hacer sentir que estaba aportando al esfuerzo que hacían mis papás, pero también que aportaba a la universidad. O sea, no te voy a decir, para mí al principio tener que escanear páginas fue como que, ¿qué es esto, no? Pero por otro lado después dije, oye, esto es también una manera de retribuir. Y eso es importante, que yo como persona que me voy a formar, como futuro estudiante, bueno, ¿cómo retribuyo cuando tengo un escenario como este? Por supuesto. Ahora, José Víctor, hemos hablado acerca de lo que la universidad nos debe ofrecer a nosotros, pero también se habla de este concepto de que uno mismo debe aprender a venderse a la universidad que quiere elegir. Sí, cierto. ¿Nos puedes explicar eso? A ver, sí, cómo venderme, digamos, cómo mostrarme, qué es lo que tengo yo para aportar. La universidad, ahora la tendencia, las universidades están muy interesadas en conocer a la persona como un todo. No solamente los premios académicos, ¿sí? No solamente los premios deportivos, de diferente índole o hasta artísticos, como un todo. Quieren conocer a Marcela como persona. En qué cree, digamos, no necesariamente en un tema de fe, sino cuáles son sus valores, su consigna principal, ¿sí? Cuál es su pasión, por qué esto, por qué no lo otro, quién es, qué está buscando, para qué siente que está hecha, por qué quiere esta universidad, qué tiene para aportar, porque tengo un montón como casa de estudios, tengo mucho para ofrecer y oportunidades, pero cómo también me vas a sumar a esta gran comunidad de egresados de esta casa de estudios, ¿sí? O sea, cómo tú le vas a sumar al nombre, por ejemplo, en tu caso, de la UDEP, ¿sí? O sea, cómo vas a dar tú ese aporte intelectual, personal, a lo que significa ser egresada de la Universidad de Piura, ¿sí? Entonces, cuando nosotros estamos postulando, cuando nosotros estamos preparando, tenemos que tener bien claro eso, ¿sí? No solamente decir, bueno, este fue mi promedio,
¿sí? Logré estas actividades, sino también qué actividades extracurriculares tienes, cuáles son tus intereses con el mundo, por ejemplo, o sea, qué deseas resolver, para qué quieres utilizar esa carrera, cómo así llegaste a esa vocación o a tener ideas sobre esa vocación, qué estás buscando en la universidad, qué quisieras para aportar, porque eso incluso te va a ayudar hasta para cuando postules a maestrías, ¿sí? O sea, por ejemplo, em, conversaba, en este caso hay dos casos, ¿no? Dos historias. Una con un chico postulando a universidad, pero con una chica, perdón, en el extranjero, en Canadá, ¿sí? Y cuando conversaba y le preguntaban, ok, oye, ¿por qué, por ejemplo, tú sientes que deberías entrar acá a esta universidad en Canadá, a la Universidad de Toronto? Bueno, soy alguien que busca un impacto social en lo que haga, ¿sí? Por ejemplo, busco desarrollarme intelectualmente con mucha profundidad, siento que esta casa de estudios me va a ofrecer los medios y además lo que quiero es empezar a implementar, por ejemplo, continuar con esta pequeña ONG que he desarrollado desde el colegio de ayuda a educación a nivel virtual para lugares remotos y quiero ir desarrollándolo acá en esta casa, en esta universidad, ¿no? O sea, quiero empezar a aportar a la educación de niños que no tienen el acceso que normalmente tienen y sí seguir haciéndolo en la universidad. Creo que este es el lugar que me puede ofrecer esas cosas y yo puedo sumar, ¿sí? A lo que significa ser egresada de esta casa de estudios. Em, Además, porque veo que tienen un alto sentido de emprendimiento, dan facilidades o sea, de retos y desafíos para los que quieren emprender. Y yo quiero no solamente tener esta ONG, quiero también desarrollar un fondo sí, como futura administradora, tener un fondo económico donde pueda yo también aportar a otras personas y generar empresa, ¿sí? Entonces, esto llamaba la atención, porque decía, esta chica tiene las cosas claras, o sea, esta chica tiene claro qué es lo que quiere hacer y va con el espíritu que nosotros promovemos como casa de estudios. Y adelante, ¿no? Y este otro caso que te traigo es de una de las pocas personas que he conocido hasta ahora, que he acompañado, pero para una maestría, ¿sí? Esta persona estaba postulando una maestría donde el promedio de edad de los participantes eran 10 años más que él, ¿sí? 10 años más que él. Y le encantó a él la maestría. Entonces, primero averiguó y dijo, mira, yo soy 10 años menor que el promedio de edad de los participantes. No tengo tantos años de experiencia. Quiero saber si soy compatible con lo que ustedes están buscando. Entonces primero conversó con una persona de allí de admisión, de la maestría, y le dijo, bueno, mira, tienes un perfil interesante por lo que haces y sí, podrías postula, prueba. No te voy a asegurar que vayas a ingresar, pero postula. Y cuando le hacían estas preguntas de por qué quisieras, bueno, él empezó a hablar de todo lo que él creía y lo que había aprendido, las cosas que quería hacer, muy similar a esta chica. Y eso fue un factor muy influyente, casi determinante, para que sea admitido en la maestría. Entonces, ¿cómo venderme con quien soy en esencia? Con quien soy yo realmente, con lo que busco, con lo que no busco, con las cosas que quiero alcanzar, con las cosas que yo creo que necesito para seguir creciendo, para seguir inventando, desarrollando, innovando, gestionando, y también decir qué es lo que espero, qué es lo que quiero, qué es lo que necesito. Entonces, con eso, cuando yo muestro qué me mueve, cuando yo muestro que estoy seguro y tengo bastante confianza en para qué siento que estoy hecho, la universidad te va a Te decir, abre las puertas. esta es la persona que quiero para mí. Hay otras universidades que van a optar por decirte un no, ¿sí? Porque, por ejemplo, sí hay personas que aprenden que lo intelectual es lo más importante. Entonces, no necesariamente es así. O sea, he conocido personas intelectualmente brillantes que postularon a muy buenas universidades, ¿sí? Con un prestigio mundial pues dentro del top 10, y que les han dicho que no. O sea, porque les han dicho es que no nos interesa solamente conocerte a ti como intelectual, como la parte de sí racional, sino como un todo. Entonces, por eso hoy es un no. Entonces, eso es importante, que sepan quién soy como persona, no solamente como escolar,
no solamente como alguien que simplemente está egresando de un colegio y tiene logros académicos. Claro. Es decir, nosotros podemos tener un perfil de la universidad que queremos, pero la universidad también tiene un perfil de los estudiantes que quieren. Así es. Así es. Así es. Porque los logros más adelante no se van a ver solamente por tu capacidad intelectual, sino por todas las habilidades que tengas para desenvolverte con quienes te rodean. Correcto. Así es. Sí, sí. Muchas gracias, José Víctor. Gracias por haber estado con nosotros el día de hoy y por toda la valiosa información que le has podido aportar a todas las personas que nos están viendo. Gracias a ti y gracias también a todos los que nos han visto el día de hoy. Y bueno, también agradecido de los comentarios que hayan colocado para ir respondiendo. Muchas gracias a todos los que se han conectado a esta transmisión. Sigamos en contacto. Ya saben que en UDEP Explorer podrás recibir asesoría virtual para resolver nuestros exámenes, conversar con otros alumnos, quienes compartirán sus experiencias y, por supuesto, poder ser parte de todas nuestras charlas de carrera. Para seguir en contacto, no olviden registrarse en nuestra web admisionudep.com y ver allí nuestro cronograma de actividades. Algunos eventos serán abiertos al público y algunos privados. Estén atentos, muchas gracias y hasta una siguiente oportunidad. ¿Quieres saber por qué elegimos la Universidad de Piura? Porque su exigencia me reta e impulsa a ser mejor. Porque nuestros profesores tienen grado de doctor. Y son reconocidos en el extranjero. Porque otorgan becas. Y se preocupa por la formación integral de todos los alumnos. Independientemente de la condición económica. Nos ayudan a formar nuestra conciencia social. Porque además de estudiar, Siempre hay tiempo para divertirse. Que puedes estudiar en el extranjero. Ou avec des personnes. die es aller Welt kommen. Es por esto que el UEP forma Mejores personas. Mejores profesionales.